Sean bienvenidos a este acto de presentación del libro La mirada sin ira de Javier Rupérez. Javier tiene sin duda una biografía extensa y variada, que es imposible describir ahora. Ya irán saliendo cosas a lo largo del coloquio, supongo. Diplomático, político, escritor, ha hecho de todo en esta vida y todo lo ha hecho bien. Incluso el episodio más dramático y doloroso de su vida terminó felizmente. Pero para mí Javier Rupérez es sobre todo un hombre de la transición. Su talante democrático y europeísta estaba en la línea de la política que convenía a España en aquel momento. Y fue Javier y otros muchos como Javier quienes hicieron posible la transición de un régimen dictatorial a una democracia de forma pacífica. Por ello, la Fundación Transición Española, que se creó para conservar, divulgar y defender los valores que hicieron posible aquel cambio, contribuye hoy gustosamente a la celebración de este acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia, por dar calor y compañía a la presentación de un libro importante, de una persona importante. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Rafael del Pino que nos acoge, muchísimas gracias, y a la Fundación Transición por su tarea y también por impulsar este acto. A Javier, supongo muchas personas lo conocéis, habéis venido pues a acompañarlo, a darle calor, a ver qué nos cuenta, a recibirlo en su tierra, pero yo os digo que, amén de todo eso y aparte de todo eso, os vais a encontrar con un libro. No es lo mismo la persona que el libro, no es lo mismo la vida de las personas que el libro que uno puede hacer de ellas. Javier, que ha vivido una vida intensa, vive Dios que ha sido intensa y fecunda y fructífera, pues ha conseguido hacer un excelente libro. Yo hablo como editor de Almuzara, que tiene la satisfacción de tener en su catálogo ya 2 obras de Javier, y por tanto como lector profesional os digo que si la vida es intensa, el libro es maravilloso. Estaba a la mitad del libro, muchas de las personas que aquí estáis sois protagonistas de él, salís reflejados y con creo que bastante sinceridad y realismo, y no pude soportarlo, lo llamé y digo, Javier, ¿cómo me lo estoy pasando de bien con tu libro? Es una biografía y como toda pues, biografía, autobiografía, tiene varias componentes. Una, y él, así lo que hemos querido destacar en la portada, pues, política, diplomacia y vida. Además bastante sincero, sorprendentemente sincero en la parte que todos somos más pudorosos en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestros padres, en nuestros primeros pasos en la vida, la educación. Él lo va contando, es un hijo de su generación, os veréis reflejados en muchas de sus prioridades, las motivaciones, la sociedad que se desarrollaba, y al contar su vida estaba contando pues, la vida de España. También es un libro de política, evidentemente. Javier pues, tiene una trayectoria desde que inicia sus pasos en izquierda democrática, la democracia cristiana, pasa al PDP, tiene la coalición con AP, pasa al PP, tiene toda una trayectoria política manteniendo sus esencias, pero no solamente habla de su acción política, sino también de la política de España, ¿no? Es sumamente interesante. A mí me ha tocado tener una etapa de vida política, he podido vivir algunos de los acontecimientos que él narra, pero incluso el verlo desde su punto, de su perspectiva, claramente enriquece. Os hará recordar, os hará vivir y sobre todo, o por lo menos a mí me ha servido, os hará comprender. Y después tiene una parte donde para mí reconozco, es la más novedosa, que es la política internacional. Un Estado, un país, aunque cambian los gobiernos y cada gobierno pues, orienta evidentemente dentro de su libertad con la seguridad de política exterior, tiene un cuerpo diplomático, muchas de las personas que aquí estáis pues lo representáis, que hace que vaya marcando pues, estilos, formas, prioridades, como dicen ahora los cursos, no. Pues Javier claramente empieza una carrera diplomática, en episodios en Etiopía, quiero recordar sus primeros pasos hasta que llega a Washington, el culmen de su carrera diplomática y la ONU, va contando las distintas etapas de su carrera diplomática.
y sobre todo es un libro en las tres facetas de nuestra vida, de lo que es España y también de sabiduría. Cuando uno va leyendo biografías, no sé si os pasa a vosotros, aparte de recordar, yo intento aprender, porque la vida de los demás es un laboratorio extraordinario que nos puede evitar algún que otro error. Fijaros, cuando veía, cuenta algunas enseñanzas, apuntaré simplemente dos, que a mí me han parecido muy brillantes. Yo recordaba esto del conocimiento y la sabiduría, ¿no? Hablamos de la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías, el conocer, pero el conocer en el fondo es fácil. El conocer es carpintería, de una raíz volitiva. Yo quiero aprender de cualquier cosa, leo un libro, si quiero aprender más, leo 2 libros, si quiero saber mucho más, leo 3 libros. En el fondo, conocer no es difícil. Lo difícil es ser sabio, o acercarse a la sabiduría. La sabiduría es mucho más. Si el conocimiento es carpintería, pues la sabiduría es alquimia, ¿no? Conlleva la destilación esencial de conocimiento, que siempre es importante, con experiencia, con sentido común, con conocimiento del alma humana, con capacidad de análisis de las circunstancias. Todo eso entreverado, mezclado, destilado, hay veces que entra en comunión con los astros y se produce la transmutación de la materia, ¿no? Y en ese caso aparece la sabiduría. Es muy raro encontrar y por eso los que no la tenemos debemos aspirar a aprenderla. Javier se ha hecho sabio con los años, es decir, ha visto tanto, en tantas circunstancias, que creo que ese poco de sabiduría lo derrama, lo emana a lo largo de la obra. Veréis en sus acontecimientos, y no quiero extenderme mucho, algunos episodios cuando, por ejemplo, en la vida, y yo lo reflexionaba cuando lo leía, ¿no? Todos hablamos de hacer, del talento, somos más, y fijaros, esto es provocador, porque como todo tiene matices, pero yo sí lo creo ya, ¿no? Y en algunas cosas de la biografía de Javier lo iba viendo. Somos más lo que decidimos que lo que hacemos. Sois más. Habéis llegado donde hemos llegado cada uno, mucho más fruto de lo que hemos ido decidiendo en cada momento, en la encrucijada de la vida, que cómo lo hemos ido haciendo. Javier hace una reflexión, por ejemplo, a Adolfo Suárez le plantea en un momento dado que sea jefe de gabinete, en el 77, una democracia incipiente, dando sus primeros pasos. Él, pues claro, tiene una responsabilidad, está al lado del presidente, él las circunstancias las explica, lo rechaza, pero siempre hace una primera reflexión que marca ¿qué hubiera sido si yo hubiera dicho que sí a esa decisión? El árbol de la vida nos va marcando y somos más lo que decidimos que lo que hacemos. Y en la obra de Javier habrá varios temas. Después viene para conocernos como alma colectiva. Hay un episodio que yo ya lo he contado en 4 conferencias y creo que se me queda ya para si vaya a una conferencia lo contaré seguro otra vez porque me ha parecido fantástico. Fijaros los españoles, que decía Weber, ¿no? El mundo por católicos, por latinos, esto de las empresas, el dinero, en el fondo lo vemos pecaminoso, ¿no? Desgraciadamente nos falta ese espíritu empresarial y comercial. Y Javier, pues imbuido de lo que todos en el fondo pensamos, como responsable del asunto exterior de la OCDE, empieza a preparar los discursos de Adolfo Suárez para entrar en la CE entonces, en la Comunidad Económica Europea. Y Javier pues iba preparando los discursos, iba por los países del mundo, de Europa, entonces eran 8 o 9, pues predicando la buena nueva de nuestra incorporación. Y más o menos pues, respondía a un prototipo. Queremos la Europa de la democracia, de las libertades, de la solidaridad, en fin, los valores que tanto nos gustan, y no queremos solo que vernos reflejados en la Europa de los mercaderes. Bien, hasta ahí estamos, más o menos podría ser una commodity de nuestro pensamiento. Y llega a un país que es Holanda, y le dicen, mira Javier, suavemente, hablamos de diplomático, ¿no? Por tanto, en fin, diplomacia de sotana, muy sutil, todo muy... Pero Javier lo entendió perfectamente. Y le dice, mira, esto de la Europa de los mercaderes no nos gusta mucho. Y Javier, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si dice, pero pues mira, gracias a los mercaderes hay riqueza, gracias a la riqueza pues, hay justicia social, solidaridad, libertad. Y te voy a decir una cosa, Javier, los holandeses somos mercaderes y nos sentimos profundamente orgullosos de ellos. Fijaros el análisis colectivo, sociológico que hay, que da la razón a algunos más Weber cuando dividía las sociedades calvinistas de las católicas. Claro, ese tipo de anécdotas lo vais a encontrar reflejado a lo largo del libro, claro, que se convierte en una clase magistral de sabiduría, ¿no? No quiero comentar más, y después tiene la parte cinematográfica de su propia vida, ¿no? Es que no hay una que no haya estado. Le cuenta muy bien el tema de la OTAN, el secuestro, ha sido secuestrado por ETA, por el drama que eso significa. No le dedica el tiempo, una persona que es secuestrada por ETA ya tiene un argumento de vida, y él lo cuenta, pero es un episodio más, no quiere centrarse, no quiere regodearse en ello, un episodio central que lógicamente marca, lo narra perfectamente, 23F, el 11S, la guerra de Irak, el 11 de marzo, su entrada en la ONU.
es todo un recorrido de lo que ha sido nuestra historia. No solamente como espectador, sino yo creo que ha tenido una influencia, y yo diría que muy positiva, en el enfoque de nuestra política exterior. Él está muy orgulloso, se ve en su parte final de lo hecho, y yo español también lo estoy, Javier, del desarrollo que has tenido. Además, como diplomático le toca negociar. Y ya, y como última anécdota, porque es que hay cosas que son de maestros, ¿no? Hay un libro que sí conoceréis, o mucho, que se llama, de Cipolla, se llama Allegro ma non troppo, de un tipo italiano que dice que cara a la negociación hay 4 tipos de personas. Uno, la inteligente, que plantea el espacio en el gana-gana. Tú ganas, yo gano, chicos, cerramos el acuerdo y nos tomamos una cerveza esta noche. Segundo tipo de persona, el malvado, que es aquel que mientras no te desplume, no se queda tranquilo. Es decir, le cierras un trato, el notario te lo cambia, porque para él no es problema no ganar, sino desplumarte. El hecho de saber que te ha logrado dominar. Por cierto, en la negociación política de ahora puede haber alguien que tenga ese perfil. No quiero entrar, estamos en lo que estamos. Y después está el tercer perfil, según el bueno de Cipolla, que es el necio, que también existe, que es aquel que mientras no lo despluma, no se queda tranquilo. Es un perfil, sale algún necio a ti, y yo en la empresa me lo encuentro, lo mandas a negociar y cuando te das cuenta está negociando para la otra parte, ¿no? Bueno, pero ya era lo mejor de Cipolla, y dice, pero el cuarto tipo de persona es la más peligrosa, la más abundante, la que contamina, la que hay que evitar a toda costa. ¿Cuál es? El estúpido. ¿Y qué es el estúpido? Pues aquella persona que con tal de que tú pierdas es capaz de perder él también. Y ahí cuando yo iba viendo reflejado, él que suele hablar bien de casi todo el mundo y cuando habla mal, pues no es un libro amarillista ni va a hacer sangre, no, cuenta muy brevemente. Solo hay un episodio en la ONU que aparece en un perfil estúpido. Y queda muy reflejado en esta materia. Claramente Javier está en el perfil de la inteligencia, él ha intentado aportar, es un servidor clarísimo, y es cuando uno se llena de las palabras hermosas, ¿no? Un servidor público y de España, tiene un proyecto, va a colaborar en un proyecto de España, ha sido un gran diplomático, ha sido un gran político, y además en su vida pues, ha alcanzado un grado de sabiduría que le permite lo más difícil, hacer una mirada hacia su propia vida sin ira, con generosidad y con clarividencia. Yo quiero agradecer vuestra presencia aquí y sobre todo, Javier, el honor que nos da Almuzara, nuestra editorial, de tenerte en nuestro editorial. Muchísimas gracias por tu vida, muchísimas gracias por tu vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias a la Fundación Rafael del Pino por tenernos aquí hoy, a la Fundación Transición y a la editorial, y sobre todo a Javier por pedirme que participe en este diálogo con él. Es un honor poder hacerlo. Para mí siempre es una satisfacción compartir un estrado con Javier, y para mí además es un honor poder hacerlo en esta casa en la que yo pasé muchas horas de mi infancia, y volver a ella siempre es una satisfacción. Cuando te encargan participar en una presentación de un libro, y cuando te lo encarga un amigo, asumes un riesgo. Asumes un riesgo porque siempre existe la posibilidad de que el libro sea un ladrillo y no haya quien se lo lea. Y eso me ha ocurrido alguna vez, debo confesar. Esta vez ha sido exactamente al contrario. Lo he disfrutado, lo he leído muy rápidamente y muy fácilmente, porque es un libro interesante que se lee a la carrera, sin ganas de soltarlo en ningún momento. Es además un libro en el que está regado de amigos y de personas que han marcado mi vida. Algunos estáis aquí, como Javier Orá, Marcelino Oreja, José Pedro Pérez Llorca, Rodrigo Uría. Hay tantas personas en el libro que de una u otra forma han influido en mi vida, que para mí ir encontrándomelos al lado del libro ha sido un verdadero placer. Javier, yo te pediría que empezáramos pues por lo que es el origen, la raíz, tu raíz política, que yo creo que podemos decir con certeza que es Cuadernos para el Diálogo. Para las nuevas generaciones, ¿qué era Cuadernos para el Diálogo y qué relevancia tuvo en la transición de Cuadernos para el Diálogo? Cuadernos para el Diálogo está muy estrechamente ligado a la figura de Juan Diego Jiménez, ¿no? Que es una figura por la cual siempre guardaré reverencia y afecto, ¿no? Y que fue el maestro de tantos de nosotros, ¿no? Y lo que hizo Joaquín, y a lo que nos invitó a unos cuantos jovenzuelos, en aquel momento no cumplíamos los 25 años, ninguno de nosotros, ¿no?
era imaginar cómo podíamos redescubrir el diálogo. El diálogo está en el título de la publicación, el diálogo entre los españoles, el diálogo entre los que habían ganado la guerra, entre los que habían perdido la guerra, entre los que eran de izquierda, los que eran de derechas, y hacerlo de una manera constructiva, de manera que efectivamente pudiéramos encontrar las bases para un proyecto común. Eso era Cuadernos. Cuadernos tuvo una influencia, yo creo que decisiva, porque al fin y al cabo allí nos encontramos todos los que luego, unos años más tarde, tuvimos algo que ver con la transición, con ese espíritu de colaboración, de comprensión, de acercamiento hacia el otro. Y yo creo que esa revista, que al fin y al cabo es una revista pues, muy intelectual, ¿no? Pesadita, hay que recordar que muchos la llamaban ladrillos para el diálogo, pero que era cara, porque en aquel momento costaba 25 pesetas, era mensual, es decir, no era una revista no tenía fotos, pero yo creo que fue una semilla muy importante para ese entendimiento, para ese diálogo, para esa comprensión, para saber que al final de la historia había una España en donde cabían todos los españoles. Eso es lo que nos llevó. Eso es lo que al final fue Cuadernos para el Diálogo, bajo la influencia de Joaquín Jiménez y con la colaboración de tantas gentes que al final pues acabamos todos en diversos sectores de la vida política. ¿Y hasta qué punto Cuadernos para el Diálogo fue una publicación ideológicamente nucleada en torno a la democracia cristiana? Bueno, hay varios cuadernos, ¿no? Es decir, el cuaderno inicial es claramente democracia cristiana. Joaquín Jiménez era una de las figuras de la democracia cristiana y la oposición al régimen, y él no ocultaba en absoluto su influencia, sus inspiraciones, no ya demócrata cristiana, sino claramente cristiana, ¿no? Y el equipo inicial, y yo quiero recordar que por aquí está Ignacio Camuñas, y algunos otros, estaba también Juan Luis Trevián, estaba todavía Julio Rodríguez Aramberri, éramos unos cuantos que veníamos todos de una formación cristiana. Muchos de nosotros veníamos del Pilar, algunos no tanto, como Gregorio Pérez Barba, que venía del liceo francés, pero que era la guinda laica, si se quiere, aquella. Pero aquello era una iniciativa básicamente inspirada en la democracia cristiana, aunque también tuviéramos participaciones que no eran exactamente democracia cristiana. Lo que pasa es que el tiempo evolucionó, el tiempo nacional y el tiempo internacional. Una de las cosas que narro en el libro también es como en el año 73, cuando se produce el golpe de Estado contra Salvador Allende y llega Pinochet al gobierno, al poder, pues hay una fuerte tensión dentro de Cuadernos para el Diálogo, porque se acusa a los demócratas cristianos chilenos, naturalmente los demócratas cristianos españoles se sienten también afectados de ser parte del golpe, ¿no? Y ahí es donde empieza una cierta división, en donde pues hay dos líneas, una más demócrata cristiana y otra más socialista, ¿no? Que acaba culminando al final del periodo, que recordar que paradójicamente Cuadernos para el Diálogo desaparece con la democracia, es decir, cuando ya había cumplido su tarea, pues desaparece. Y el último Cuadernos para el Diálogo fue un cuaderno un poco más, digamos, vertido hacia el socialismo, hacia la socialdemocracia. Pero quiero decir que los que participamos en la aventura de Cuadernos, estuviéramos donde estuviéramos y estemos en este momento donde estemos, nos reconocemos como si fuéramos hermanos de sangre, incluso porque tenemos una solidaridad básica que nos ha unido y que nos sigue uniendo, ¿no? Con independencia de que unos estén más a la izquierda, más a la derecha, yo creo que ese espíritu de Cuadernos fue una cosa espectacular y digna de ser recordada. Se ve que esto de la democracia, a quien le fue mal fue a la democracia cristiana, porque los intentos que hicisteis de sucesivas formaciones, sucesivas adscripciones, diferentes nombres, pues no consiguieron consolidar nunca una marca propia, al menos. ¿Tú crees que no hubo marca, pero sí hubo otro tipo de influencia? Creo que en el fondo la democracia cristiana era una vocación centrista, si se quiere, de centro-derecha, ¿no? Yo recuerdo que poco antes de la muerte de Franco, Juan José Linz, el gran sociólogo, publica un avance, ¿no? Una especie de encuesta preelectoral, pues, todavía mal definida, pero en cualquier caso decía, bueno, en el momento que se produzcan las primeras elecciones democráticas, aquí va a haber dos grandes partidos dominantes. Uno, la democracia cristiana española, y otro, el Partido Comunista. Y
Llegaron las elecciones y ¿qué pasó con los españoles? Pues que identificaron a la Democracia Cristiana como gran partido de centro-derecha con la UCD e identificaron al Partido Comunista como gran partido de izquierda con el PSOE. Y claro, en ese momento la Democracia Cristiana, pues por una parte se quedó sin identificación, sin espacio, y por otra parte los propios demócratas cristianos, y también quiero recordar que algunos desgraciadamente no están aquí, pero están sus hijos, como Íñigo Cabero, como Fernando Abel Miranda, pues decidieron también participar en lo que era la aventura del centro-derecha, que fue UCD. Ahora, dicho todo lo cual, yo creo que los demócratas cristianos, como tales, no como participantes de movimientos más amplios, yo creo que hemos jugado mal a la política, ¿no? Yo creo que la democracia cristiana, hay que recordar que, por ejemplo, en el año 77, la democracia cristiana se presenta a las primeras elecciones bajo unas siglas absolutamente horrorosas, ¿no? Que era el equipo demócrata cristiano del Estado español. Eso no se podía decir. Y efectivamente no fuimos a ninguna parte, eso también produjo una progresiva separación de la política militante por parte del Partido Jiménez, y las demás pues se fueron adaptándose a otras manifestaciones. Hay que recordar también que al fin y al cabo la democracia cristiana en aquellos momentos tenía una fuerte implantación en los países de nuestro entorno. Cuando queríamos hablar de la democracia durante el franquismo, no hablábamos de la democracia, hablábamos de los países de nuestro entorno, una manera perifrástica de decir lo que queríamos, ¿no? Y en aquel momento tenía dos manifestaciones importantes desde el punto de vista internacional, y uno era la democracia cristiana italiana y otro era la alemana, ¿no? Y queríamos efectivamente parecernos a esos países. Pero en España había un dato adicional que era la presencia de la Iglesia, ¿no? La presencia de la Iglesia, que había estado muy asociada al franquismo, al primer y al segundo franquismo, que llega un momento que se separa, se quiere separar porque sabe que eso no tiene ningún rendimiento y por otra parte no tiene ninguna justificación después de Juan XXIII, después del concilio, después de la Passion de Terce. Y la Iglesia lo que no quiere es un partido que pueda aparecer como un partido confesional. Yo sinceramente creo que la Iglesia ni nos apoyó ni nos dejó de apoyar, es decir, lo que hicimos mal nosotros, no porque la Iglesia no nos apoyara. Pero lo que es evidente es que ese rasgo confesional o neoconfesional o tardo-confesional pues no servía, y efectivamente no servía. Entonces los demócratas cristianos pues en el libro también hablo del último demócrata cristiano, que soy yo, ¿no? Pero en fin, así estamos, ¿no? Tus primeros años en labores relevantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando eras jefe de gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, los compaginaste con la responsabilidad de las relaciones internacionales de la UCD. Esto de salir a vender por el mundo un partido que probablemente costaba entender ideológicamente dónde estaba y donde teníais familias muy distintas, y cuentas mucho en el libro tus peleas, en el mejor sentido, con Ignacio Camuñas, uno intentando llevar la UCD a los liberales y otro intentando llevar la UCD a la democracia cristiana. ¿Cómo se vende el producto? Bueno, efectivamente, como bien decía Manolo, hay un momento en que yo tengo que elegir entre una relación muy intensa que siempre tuve con Adolfo Suárez, pero no directamente con la presidencia del gobierno, y otra dirigida a montar desde un partido que estaba naciendo toda una estructura intelectual, una estructura programática y una estructura también de relación. La verdad es que tengo de aquellos momentos las mejores memorias, ¿no? Fueron momentos enormemente creativos, complicados, porque había que inventarlo todo. Tengo que decir también que me encontré con un equipo de gentes todavía más jóvenes que yo, que me ayudaron con un enorme sacrificio, ilusión, capacidad, dedicación, con los cuales he mantenido relaciones permanentes con independencia que nos veamos muy a menudo. Una de ellas era María del Pino, que está aquí sentadito, que fue una de las personas con las cuales conté para hacer las dos cosas, para hacer un programa y al mismo tiempo también para establecer relaciones con el resto de los partidos que yo consideraba afines, demócratas cristianos, liberales, aunque hace como ya no lo crea, pero también nos dirigíamos a ellos. Y donde estaba también pues Guadalupe Jiménez, donde estaba también, que no está allá con nosotros, desgraciadamente, Rosa Posada. Ese equipo humano para mí fue una revelación, fue una revelación en el sentido más
más fundacional de la palabra, porque entre todos casi inventamos el mundo, inventamos el programa, inventamos la OCDE, inventamos las relaciones con el resto de los partidos. También da un poco la sensación, algunos de los ejemplos que pones, de que salíais al mercado internacional un poco a ver qué se podía pescar. ¿Verdad? Cuentas, creo que es el primer congreso de la OCDE, bueno, no hubo más que dos, o sea que debe ser el primero. Que uno de los que vino a participar fue mi admirado Belisario Betancourt, que es uno de los presidentes, el presidente más izquierdista que ha tenido Colombia nunca, vamos, con mucha diferencia sobre el segundo. Sí, la verdad es que teníamos también una suerte, y es que la transición, ¿no? La primera transición tuvo tal éxito nacional e internacional que en el fondo en aquel momento todo el mundo nos quería, ¿no? Todo el mundo nos buscaba, ¿no? Todo el mundo quería establecer relaciones con nosotros, ¿no? Y unos eran cristianos, otros liberales, otros no eran nada, pero en aquel momento todo el mundo nos quería y nosotros queríamos a todo el mundo, ¿no? Y queríamos también que todo el mundo estuviera con nosotros. Y uno de ellos era Belisario. Yo siempre he tenido con Belisario unas magníficas relaciones, incluso cuando era un poco más izquierdista de lo que yo normalmente he sido, ¿no? Pero me pareció que era un elemento muy representativo de lo que era la vida iberoamericana en aquel momento. Había otros, también contamos con la democracia cristiana chilena, que nos ayudó mucho, pero yo creo que encajaban perfectamente. Hay que recordar que, es decir, el primer congreso, y María me puede corregir si no estoy en la memoria exacta, pues teníamos gente, tuvimos a Margaret Thatcher, por ejemplo, que no era precisamente la izquierda, tuvimos a Belisario, tuvimos a toda la democracia cristiana alemana, que tampoco era precisamente de izquierda, teníamos muchos demócratas cristianos italianos que estaban colocados más a la izquierda, tuvimos a Gaston Thom, que era mi amigo Ignacio Camuñas, porque era liberal, es decir, teníamos mucha gente, ¿no? Y luego, por otra parte, eso respondía también a un espíritu fundacional de la OCDE y al deseo de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, por razones perfectamente explicables, en aquellos momentos quería ser todo para todos, ¿no? Uno aprende rápidamente que, afortunadamente, desgraciadamente, no se puede ser todo para todos, hay que elegir, hay que seleccionar y tal, pero en aquellos momentos de gloria, ¿no? En donde todo el mundo nos quería y estábamos dispuestos a comernos el mundo, pues era bueno que toda aquella gente que tenía un pedigrí respetable desde el punto de vista democrático pudiera estar con nosotros, y la verdad es que lo conseguimos. Vamos a otro momento del libro. Ha comentado Manuel Pimentel cómo tratas la forma bastante aséptica con la que tratas tu secuestro. Un secuestro es, en la vida de cualquier persona, pues tienes que marcar la vida en un antes y un después. Pero ahora lo que te quiero preguntar es ¿qué sentimientos te suscita el saber que el próximo martes estará en libertad la persona que te secuestró? Desde el punto de vista emotivo, ninguno. No tengo ansia de venganza, de revancha. Desde el punto de vista político, personal, social, mucho, ¿no? Porque esa persona que se llama Arnaldo Otegi es una persona, posiblemente como ocurre mucho en el mundo del terrorismo, ¿no? El terrorismo etarra en otros terrorismos. No tiene biografía, tiene historial delictivo, ¿no? Y yo lo he visto también por curiosidad, para comprobar exactamente los datos. Otegi nació en el año 58, cuando me secuestra en el año 79 tiene 21 años. 21 años. Hace falta una capacidad de besania realmente grande, ¿no? Para secuestrar, porque eso, yo también lo digo muchas veces, no hace falta que a mí me cuenten el terrorismo, yo lo sé, lo he experimentado, ¿no? Y sé que aquellos que están en un momento determinado de su vida a cometer esa violencia, que es una violencia insólita y que tiene otros paralelismos, ¿no? Es la misma violencia que yo he visto, yo he estado viviendo como diplomático en Polonia en los campos de concentración nazis y he visto también en los campos de concentración estalinistas, en el Gulag. Esa violencia supone una maldad, una capacidad de humillación del prójimo verdaderamente tremenda, ¿no? Y como digo, ese personaje no ha tenido una vida normal, lo que él ha tenido es una vida que él entiende normal, pero es un historial delictivo hasta este momento, ¿no? A mí lo que me duele sobre todo es que haya sectores de la sociedad española, algunos de ellos catalanes, hemos visto que están visitando la cárcel, cosa realmente insólita, otros de ellos vascos, que creen
y que esa figura, esa persona tiene que ser recibida como un héroe, ¿no? Pues, o que tiene que ser comparado con Mandela. A mí eso me parece sinceramente aberrante. Pero no porque hieran mis sentimientos, que a estas alturas de la película, y posiblemente en ningún caso los ha herido, sino porque hiere los sentimientos de lo que yo entiendo es el buen pueblo español. Y esas cosas hay que reivindicarlas con la fuerza de la justicia, con la fuerza de la razón y con la fuerza de la democracia. El libro tiene muchos enfoques originales, y uno de los que a mí me ha resultado más original y más atractivo es la narración del 23F. Y es original por la razón de que en el momento del 23F Javier era embajador en Madrid. Era el momento en que estaba celebrando en Madrid la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, en cuyos prolegómenos Javier había estado participando en Finlandia, cuando estuviste en Finlandia, y el día que él fue secuestrado con todos los demás diputados en el Congreso de los Diputados, era al mismo tiempo embajador destinado en Madrid en una conferencia internacional que se estaba celebrando en el Paseo de la Castellana. Me gustaría que contaras un poco la situación en la que a ti te puso ante tus colegas, a los que el 24 por la mañana fuiste a explicarles tu versión de lo que había ocurrido. Pues fue una situación complicadilla, sí. Complicada para todos los españoles, claro. Ayer por la noche, en compañía de Ramón, estaba en una radio y alguien me recordó hace no sé cuántos años, fue, ¿cuántos años? 35 años. Pasaste la noche en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Sí, efectivamente, pasé la noche en el Congreso de los Diputados, entre otros con Carlos Sotelo, ¿no? Con Adolfo Suárez, con Santiago Carrillo, tantos otros, ¿no? Y para mí era una situación de sentimientos muy encontrados. Yo confieso que en las primeras horas pensé que la democracia se había acabado. Y todo lo que habíamos, estamos hablando del año 79, y todo lo que habíamos hecho desde el año 75 del gobierno de Franco en aquel momento se acababa, que ya no tenía. Que volvíamos a las andadas, ¿no? Que volvíamos a las barrabasadas cuarteleras de antaño, y que el segundo pensamiento después de esa angustia político-personal era dónde me asilo, ¿no? En aquel momento yo estaba casado con Geraldine Mollender, que era holandesa, y pensé, bueno, quizá si puedo llegar a la embajada holandesa me puedo asilar. En un tercer momento, aquello que acabó como una tragedia, pues acabó como una tragicomedia, porque a medida que pasaban las horas era evidente que el golpe no triunfaba, que los soldados y los guardias civiles no sabían qué hacer, que los mismos dirigentes del golpe estaban perdidos, y hubo, pues, digamos, un cierto descontrol. En medio de aquel descontrol me llamó Leopoldo Calvo Sotelo, y estaba 3 filas por detrás de lo que era la fila del gobierno, y Leopoldo, que siempre tuvo un sentido magnífico del humor negro, me dice, bueno, tú eres el único español que ha sido secuestrado 2 veces, ¿verdad? Y dije, pues sí. Y le dije, el problema que yo tengo, querido Leopoldo, es que mañana tengo que hablar con estos que están aquí de la Conferencia de Seguridad y a ver qué les digo. Y me dice Leopoldo, no me hables, Javier, no me hables. Menudo papel os saqué. Bueno, afortunadamente aquello acabó como acabó. Naturalmente con todas las dudas que se produjeron entre los representantes de los 35 países en aquel momento presentes, y lo primero que hice al día siguiente, aprovechando una de las sesiones de la conferencia, es comparecer del pleno de la conferencia para decir que afortunadamente la democracia se había impuesto la barbarie, que España seguía siendo una democracia, que por supuesto seguíamos manteniendo exactamente los mismos compromisos políticos y de principio que habíamos mantenido. Pero fue un momento complicado. Quiero recordar también que ese momento tuvo algunos efectos involuntariamente, pero claramente positivos.
dos de ellos directamente relacionados con el golpe y dos de ellos también directamente relacionados con la voluntad de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno para hacer dos cosas fundamentales que quizás no han sido suficientemente reconocidas. Una, afirmar la supremacía del poder civil. En aquellos momentos post-golpe hubo movimientos que creían que en función de lo ocurrido había que tener un cierto cuidado con los militares, ¿no? Aquello que falsamente ha reivindicado una gente diciendo que estamos bajo tutela. Leopoldo Calvo Sotelo, que es sin duda alguna el presidente del gobierno que ha sido más convencidamente monárquico de todos ellos, sin embargo tenía una noción muy clara de cuál era su papel y cuál era el papel del rey. Y se negó a cualquier tipo de duda que pudiera haber habido sobre un ministro de defensa que muchos querían militar. Y él dijo, no, yo quiero un ministro de defensa civil, que se llama Alberto Uriart, que naturalmente va a seguir mis instrucciones, y no las instrucciones de ningún otro poder externo al rey. En segundo lugar, y en consecuencia también es una cosa admirable que me parecía difícil, es que utilizando todas las prerrogativas del poder ejecutivo, puso en marcha el poder judicial para que todos los responsables del golpe acabaran en la cárcel, como efectivamente acabaron. Y hacía falta una gran capacidad de decisión y de convicción democrática de lo que ellos. Seguramente, otra de las cosas que no tenía que ver directamente con el golpe, pero que tenía que ver con la visión de España, es naturalmente la entrada de España a la OTAN, que fue de las grandes aportaciones del golpe. Ahí quería yo llegar ahora, porque tú te defines modestamente como el último democristiano, pero también fuiste uno de los primeros y más acérrimos atlantistas. Tú has tenido un papel clave en las negociaciones del gobierno de UCD para entrar en la OTAN, fuiste el primer embajador de España ante la alianza, y yo quería preguntarte por algo que cuentas con bastante franqueza en el libro y que para mí es una de las cosas más sorprendentes de tu biografía política, que es, con esa trayectoria, haber sido militante del partido que promovió y convenció a Fraga para que la coalición popular se abstuviera en el referéndum sobre la OTAN. Vaya papelón, ¿no? Vaya papelón. Sí, yo creo que hago una referencia en el libro diciendo que eso se produjo en contra de mis convicciones y que en aquel momento yo también supe que lo peor que uno puede hacer en la vida política y en la vida en general, es actuar en contra de las convicciones. Yo estaba en aquel momento, había sido embajador de la OTAN, cuando llegaron los socialistas naturalmente dejo la embajada de la OTAN, vuelvo a España, Óscar Alzaga me pide que me integre en el Partido Demócrata Popular, que estaba aliado con la Alianza Popular, y en el tránsito pues se produce toda la historia de Felipe González, las dudas si se mantiene la promesa que habían hecho los socialistas de sacar a España de la OTAN si llegaban al gobierno, si no, las evidentes presiones o compensaciones que tuvo con los líderes europeos para convencerle de que no lo hiciera, y el cambio. En 4 años Felipe González llega de decir OTAN de entrada no a OTAN en el interés de España, ¿no? Pues, cosa que a mí me pareció muy bien. Al fin y al cabo, la gente naturalmente tiene derecho también a cambiar de opinión, y sobre todo cuando cambia de opinión en el sentido de que uno quiere, pues. Y yo creí que en aquel momento lo que teníamos que hacer desde Alianza Popular, y Fraga estaba básicamente en esa dimensión, era decir, bueno, vamos a buscar un arreglo básicamente parlamentario, evitemos el referéndum, y en el Parlamento pues buscamos una fórmula razonable. Pero Óscar Alzaga, que fue el que impulsó claramente la negativa, la abstención al referéndum, pues al final se impuso sobre Fraga. Fraga, se dicen muchas cosas sobre Fraga. Fraga era quien era, todos lo recordamos, pero Fraga era un hombre que escuchaba mucho y sobre todo que tenía una voluntad de satisfacer a los aliados, ¿no? Y en aquel momento pues, lo hizo, yo creo que equivocadamente, porque en aquel momento teníamos que haber optado por una fórmula que nos permitiera apoyar el sí al referéndum. Al fin y al cabo era la gran adquisición de los que habíamos siempre creído que España debía pertenecer a la OTAN y dejarse de juegos políticos de corto alcance, ¿no? También recuerdo que al fin y al cabo aquella abstención no sirvió absolutamente para nada, no convenció a los socialistas de nada,
Digo también que, es decir, a mí me hubiera gustado que en aquel momento el gobierno de Felipe González hubiera mostrado una capacidad mayor de diálogo, ¿no? Pero efectivamente, yo recuerdo también que el ministro en aquel momento era Paco Fernández Ordóñez, con el cual yo siempre tuve buenas relaciones y al que intenté por todos los medios convencer para que no se celebrara el referéndum. Me pareció una locura, ¿no? En una conversación larga que yo tuve con él en el Senado, yo estaba en aquel momento en el Senado, hablamos y él estaba convencido. Y al final me dice, pero Javier, convéncete, estos convocan el referéndum. Estos eran los suyos. Javier, uno de los momentos que me parece que demuestras más sinceridad en el libro es en torno al año 2000, cuando confiesas tu frustración por no haber visto cumplida tu expectativa de llegar a ser ministro. Y al mismo tiempo, yo te he oído decir muchas veces, anoche sin ir más lejos, pero te lo he oído otras veces, que tú crees que el mejor gobierno de la democracia española ha sido el de José María Aznar. ¿Cómo se combinan ambos sentimientos? La frustración personal con creer, a lo mejor fue el mejor porque no estuviste tú, ¿verdad? Bueno, primero porque yo, como digo en el libro, creo que hay que mirar sin ira, ¿no? Segundo, porque yo creo que las cosas vienen dadas como vienen dadas, ¿no? Y bueno, unas cosas vienen bien dadas, otras cosas no vienen bien dadas, según los gustos de uno, ¿no? Tercero, yo creo que lo que hay que hacer es permanentemente mirar hacia adelante, ¿no? Y consiguientemente, saber que uno tiene determinadas cosas que hacer y hacerlas con independencia de lo que haya ocurrido. En cuarto y último y más importante lugar es que con independencia de lo que me hubiera ocurrido en el caso concreto del gobierno de España, siempre he tenido un gran respeto por José María Aznar. Creo que ha sido un gran presidente del gobierno. Creo que ha sido un hombre que ha dado a España y a los españoles un sentido de pertenencia, de proyección enormemente importantes. No trabajé con él como ministro de Asuntos Exteriores, pero sí he trabajado con él como embajador de España ante los Estados Unidos. He seguido trabajando con él muy directamente en FAES, en la Fundación, en diversas capacidades, y eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que importa. El haber sido o no haber sido, hombre, me hubiera gustado asistir a la pero no guardo absolutamente ningún tipo de, no ya de rencor, sino simplemente de recuerdo. Esas fueron las cosas, hay que contarlas como yo acabé en Washington porque no había sido ministro, claramente, ¿no? Pero así fueron las cosas. Y por otra parte, pues también un poco lo que decía Manolo, es decir, estos son los árboles, ¿no? Con ramas varias en donde al final, pues voluntaria e involuntariamente vas siguiendo caminos. Tuve una excelente experiencia en Washington con mi mujer Raquel, que está aquí. Tuvimos 4 años magníficos. Tengo que decir que está también mi hija Marta. Nos falta la pequeña, pero la pequeña tenía que ir al colegio. Tuvimos una experiencia magnífica, realmente irrepetible. No es común que mucha gente pueda contar la experiencia de haber sido embajador en el Imperio Americano, y la verdad es que me siento muy orgulloso de haberlo sido, ¿no? Bueno, es que una de las cosas que supuso el que no fueras ministro es que te fuiste a Washington y desde entonces has vivido en Estados Unidos ininterrumpidamente en diferentes capacidades, ¿no? Así que vamos a ir por partes porque hay bastantes cosas que decir. Lo primero, tu experiencia del 11S. El 11S, tú, como Chencho Ares, que está en el fondo, pues estabais en Madrid porque os tocaba ese día, os habían convocado a todos los embajadores a Madrid. Era la primera vez que se organizaba una conferencia de embajadores de España. Pero tú viviste ese periodo, volviste rápidamente, cuentas que Marta se fue a trabajar a la Embajada de España y a atender a los españoles las necesidades que tenían en ese momento. Tú viviste el cambio, el impacto que eso representó en la sociedad americana. ¿Qué ha cambiado en Estados Unidos a partir de 11? Bueno,
cambiado todo, ha cambiado, bueno, no todo quizás, pero ha cambiado la sociedad de una manera sustancial, ¿no? El primer golpe que tuvimos, tanto Chicho como yo y otros compañeros, que sobre todo Chicho y yo, que estábamos viviendo en los Estados Unidos, es que durante varios días no pudimos volver. La vuelta no fue inmediata, es decir, no había vuelos, no había vuelos, se suspendieron todos los vuelos. Las primeras horas no pude hablar con mi mujer, no pude hablar con mi hija, porque Marta no estaba en Washington, estaba en Nueva York porque estaba estudiando en la universidad. Allí no pude hablar con ella. Luego supe que a través de Emilio Casinello, que también anda por allí, pues Marta fue al consulado y estuvo allí, digamos, trabajando para los españoles que se habían encontrado también allí, ¿no? Y bueno, es decir, fue un cambio psicológico brutal, 180 grados. Aquello fue el final de la sociedad alegre y confiada. De repente los americanos descubrieron, ¿no?, con gran horror, que la fortaleza territorial continental americana no estaba inmune a los ataques, ¿no? Tantas veces se ha dicho, era un poco la repetición de Pearl Harbor, pero bueno, Pearl Harbor está muy lejos, ¿no? Esto era el continente americano. Y eso ha traído consigo, digamos, un endurecimiento de las relaciones hacia el exterior, un endurecimiento que todos vivimos todos los días desde el punto de vista de lo que son las comunicaciones, los transportes, los aviones, y un endurecimiento también en las relaciones exteriores, y al fin y al cabo ese es el comienzo, pues, de tantas otras cosas, de la lucha contra el terrorismo, de Guantánamo, de tantas otras cosas, ¿no? Hay un cambio muy visible, ¿no?, de actitud mental, de comportamiento social, que empezamos a vivir en ese mismo día, ¿no? Ese mismo día de una manera brutal, ¿no? Pocos días después, cuando ya volvimos, ¿no? También lo he contado en alguna otra parte, pues se produjeron algunas manifestaciones que eran dudosas en la vida de Washington, que no sabíamos si eran manifestaciones de terrorismo o no, porque mi mujer estaba asustada porque teníamos la hija pequeña en aquel momento, iba al colegio, y no sabíamos si eran de nuevo manifestaciones terroristas o eran otras cosas, manifestaciones criminales comunes. Lo vivíamos con el alma en vilo, ¿no? Todo eso, en algún sentido, se ha acomodado. Ya no nos importa pasar por los controles de los aeropuertos, quitarnos los zapatos, quitarnos los cinturones, quitarnos todo, pero hay que recordar que antes de ese día del 11 de septiembre, uno prácticamente en cualquier aeropuerto del mundo podía llegar hasta el mismo avión sin que nadie le preguntara. Y en este momento, pues nuestras listas, nuestros nombres están en todas las listas de todos los servicios de seguridad e inteligencia del mundo, nuestras cuentas corrientes están controladas por todos los servicios de seguridad e inteligencia del mundo. Son cosas a las cuales nos hemos acostumbrado, pero que vienen del 11 de septiembre. Un cambio brutal donde la seguridad tal adquiere una preeminencia, una importancia que antes no había tenido. Tú tuviste un privilegio como embajador en Washington que yo creo que ningún otro embajador español y muy pocos embajadores de ningún país han llegado a tener, que es el grado de relación que alcanzaste con el presidente Bush precisamente por ser el embajador de José María Aznar. La relación evidentemente era de ellos, pero tú ibas al lado. La imagen que han dibujado los medios de comunicación del presidente Bush, ¿se parece algo a la realidad? Yo voy a decir varias cosas que no son muy canónicas, ¿no?, para todos aquellos que tienen una imagen determinada de Bush hijo, ¿no?, de George W. Bush. Es bastante más inteligente de lo que la gente cree, para comenzar, ¿no? Es bastante más compasivo de lo que la gente cree, es bastante más humano de lo que la gente cree, ¿no? De hecho, él llega a la presidencia en unas condiciones harto rocambolescas, como todos recordaremos, pero hay que recordar también, y eso lo vivimos allí directamente, y seguro que Raquel y Marco lo recuerdan, la campaña electoral Bush-Gore, que parecía predeterminada para que ganara Gore, naturalmente está la historia final de los cuento de los votos de Florida, pero nadie hubiera pensado que Bush hubiera llegado a una situación de empate técnico con Gore, ¿no? Y eso fue porque él, en la campaña electoral, se mostró como alguien que no decía tonterías, que decía cosas que eran perceptibles por el conjunto de la gente,
que tiene una idea muy clara de cuál era el acercamiento al electorado, y ese es el Bush que yo he conocido. Yo creo que Bush tiene un problema personal y es que es un hombre tímido, ¿no? Parece una banalidad, pero es un hombre tímido en su relación exterior, ¿no? Y es un hombre que precisamente por su timidez a veces no domina exactamente lo que quiere decir. Pero yo he tenido ocasión de hablar con él largo y tendido sobre cosas de política interior y de política exterior, y yo creo que ese es el Bush real. De hecho, él llega a la presidencia con un programa de lo que él llamaba el republicanismo, el conservadurismo humanitario, ¿no? Eso se torció precisamente por el 11 de septiembre. El 11 de septiembre condiciona completamente el resto de su presidencia, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Ese es el Bush que yo conozco.